Iglesia, que el Señor les bendiga. ¿Qué tal si nos ponemos en pie y buscamos en nuestras Biblias la carta en el Nuevo Testamento de Filipenses? Vamos a viajar un poquito a Filipenses, un poquito en el tiempo, a poder hablar y escuchar un poquito de lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Filipos, a la congregación de aquella comunidad de fe. Pero mucho más allá de eso, ¿qué Dios nos quiere decir a través de lo que Pablo le estuvo diciendo a su iglesia? Libro de Filipenses, capítulo número 2, versículos del 13 al 15. Yo lo tengo del 12 al 18, pero realmente es del 13 al 15. Bueno, saludo a las personas que se están conectando a través de las redes sociales, a través de YouTube Live, del Facebook Live, del WhatsApp, por si acaso tú estás recibiendo esta predicación por WhatsApp. Gracias por darle play, gracias por escucharnos. Hoy Dios tiene una palabra también para ti, no solamente para la iglesia que está en este lugar, sino también para ti. Filipenses capítulo número 2, versículo número 13 dice: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. 14. Hagan todo sin quejarse, sin discutirse, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponden a los hijos de Dios y brillen como luz, como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Entonces, el día en que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo fue útil, no fue inútil. Permítanme, ese no estaba ahí, ¿verdad? No se preocupen, yo lo tenía. Tienen que escucharlo. Para que esa carrera que a mí me toca seguir, no me sienta que la corrí en vano, sino que ha sido útil para mí y ha sido útil en ustedes. Permítanme orar. Señor, te adoramos, Dios. Te bendecimos, Señor. En esta hora nos acercamos al trono de la gracia, Señor. En esta hora, Padre eterno, que tu presencia, que tu Espíritu Santo, Dios amado, coja esta palabra que tú has depositado en mí y ahora la pueda yo expresar para que sea depositada en las mentes y en los corazones que están aquí hoy y que nos escuchan a través de las redes sociales, Señor. Padre, que esta sea una palabra llena de tu Espíritu, que sea una palabra, mi Dios amada, cargada de tu presencia para cada uno de ellos, Señor, de mal manera que tú que habitas en nosotros, Señor, puedas bendecirla, llenarla y transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, para que nosotros podamos producir una vida con el reflejo y la actitud que Cristo tuvo en la humanidad, y que nosotros que somos la iglesia aquí en Orocovi, que somos la iglesia que tú has establecido en este lugar, que somos casa de restauración, podamos reflejar la luz, podamos reflejar la actitud que mismo Cristo tuvo para con nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Mire, déjeme enfatizar unos datos importantes sobre esta carta. Yo no sé cuántos de ustedes en este cántico, que Mariel no sabe de qué yo iba a predicar, Mariel no sabe cuál era el tema, en qué estaba centralizado mi texto, pero a mí me parece necesario, está bien, a mí me parece necesario poder resaltar y entender
que la adoración al Señor, poder ver a Dios en medio de nuestras vidas, dependiendo de las diferentes maneras que nos ha tocado vivir, no puede menguar nuestra adoración y no puede menguar nuestra manera de vivir. Y en medio de la introducción, cuando yo la trataba de resaltar y de empezar en mi escrito, que me dio mucho trabajo para soltarla, yo hablaba y analizaba y reflexionaba acerca de esos tiempos extraordinarios que vivimos en el Señor. Muchos de ustedes, en medio de su experiencia de vida, aceptan al Señor, nos convertimos. Muchos de ustedes hicieron eso, aceptaron al Señor, nos convertimos y nos llenamos de fuerzas. Nos llenamos de ánimo. Inclusive muchos de nosotros hemos dicho: yo le voy a servir al Señor en todo tiempo. Yo le voy a servir al Señor con toda la actitud, con toda la fuerza, con toda la animosidad que uno pueda tener. Pero hay momentos que nosotros nos sentimos invencibles, nos sentimos power, nos sentimos poderosos. Hay momentos que nos sentimos capaces de brincar las verjas, capaces de romper murallas, capaces de brincar las cercas que el enemigo nos pueda poner. Somos capaces de brincar los obstáculos, somos capaces de pasar hacia el otro lado del río. Pero hay momentos en nuestras experiencias de vida, en nuestras situaciones, que estamos llenos de fuerza, pero hay momentos en que no tenemos fuerza. Hay momentos en que estamos pitches and clean, pero hay momentos en que estamos totalmente agotados. Estamos desanimados, estamos sin energía. Las situaciones que enfrentamos, las preocupaciones que enfrentamos, las ansiedades que podemos enfrentar en nuestra vida, esas situaciones y esas experiencias hacen que nuestras energías no sean necesarias para poder alcanzar cada uno de los propósitos que Dios ha puesto y ha establecido para nuestras vidas. Mira, para mí esto es importante porque Mariel empezó esta mañana dándonos un dato muy importante, y es que el salmista nos decía que tenemos que tener la capacidad de adorar al Señor en todas nuestras temporadas. Bueno, si usted viaja un poquito a Eclesiastés, usted se va a dar cuenta que Salomón está afirmando esta línea de pensamiento también, porque Salomón empieza a decir: nosotros necesitamos tener al Señor en todas nuestras temporadas, porque hay temporadas buenas, hay temporadas malas, hay temporadas de alegría, hay temporadas de tristeza, hay temporadas difíciles, hay temporadas fáciles, pero dentro de la experiencia de vida, Salomón nos está afirmando un proverbio, un mensaje para que tú y yo lo captemos, no en aquella época, sino para que de generación en generación tengamos la capacidad de recibirlo y de aplicarlo en nuestras vidas. Hay temporadas que son buenas y hay temporadas que no son tan buenas. Y en esas temporadas no podemos menguar la capacidad de adorar al Señor. Aleluya. Que tus emociones y que los problemas y situaciones no te despeguen de Dios, no te alejen de Dios. Cada una de las situaciones que experimentamos son difíciles, pero Cristo ha prometido estar contigo. No te alejes, al contrario, acércate a Cristo. Y digo esto porque en muchas de nuestras ocasiones, Mariel, y yo no sé si es algo automático o voluntario, cuando llegan los momentos malos, la decisión es alejarnos de Dios. En los momentos de crisis, en los momentos que nuestras piernas han flaqueado, que nuestra rodilla ha llegado al suelo, nuestra elección es alejarnos de Dios. En ocasiones, cuando fallamos, cuando erramos al blanco, cuando el pecado ha llegado a nuestras vidas, nuestra elección no es acercarnos a Dios, sino hacer todo lo contrario, alejarnos de Dios.
Quizás eso tiene que ver quizás con algunas expectativas de vida que tenemos, quizás porque nos han enseñado que cuando estamos bien Cristo está con nosotros, sin embargo cuando pecamos y nos caemos Cristo se aleja de nosotros. Y sí, Cristo no ama el pecado, Dios no ama el pecado, pero sin embargo Dios ha prometido estar con nosotros en todas las temporadas, en todas nuestras experiencias de vida. Y esto no es un sentido para que tú estés pecando ni para que tú te vayas por ahí, pero sí esta palabra tiene que ver con que si te erraste, con que si pecaste, con que si te guayaste, con que si caíste de rodillas, deja de huir del Señor. Al contrario, acércate al que te puede limpiar y te puede transformar en tu vida. Dios tiene la capacidad de enfrentar nuestras situaciones. Dios tiene la capacidad de transformar nuestras experiencias. Dios tiene la capacidad de llenarnos de fuerza, de poder, de amor y de energía para poder afrontar las situaciones que nos tocan vivir. Mira, en mi introducción yo quise irme un poquito al pasado, porque en ocasiones las fuerzas y las energías que cargamos nos hacen llegar lejos, nos hacen experimentar y poder ver cosas extraordinarias en nuestra vida. Pero hay momentos en que la edad, hay momentos en que quizás nuestras malas decisiones en la alimentación, quizás muchas situaciones en nuestra vida nos hacen ir más lento de lo más rápido que íbamos. Déjeme explicarle esto de alguna manera. Tengo dos ejemplos. Voy a ver si con el primero es suficiente, y si veo que con el primero no es suficiente, le añadimos un segundo ejemplo. Mira, hace años atrás yo podía ir a un retiro de líderes. Hablaba yo con Wilfredo hace como varios días atrás, en la semana pasada, el 4 de julio. Me encontré con Wilfredo en mi casa, vino a traerme unas libretas y me decía lo extraordinario retiro que habían tenido, el campamento de juveniles. Y me decía, fue un campamento extraordinario. Y yo le decía, sí, los campamentos y los retiros son extraordinarios. Y yo recuerdo que cuando yo iniciaba mi temporada ya de adulto, mi temporada de estar en los retiros de jóvenes, recuerdo que yo tenía fuerza, recuerdo que yo estaba pompeado, recuerdo que yo llegaba los viernes con una actitud y una mentalidad de que me iba a comer los niños crudos, de lo que íbamos a hacer era, olvídate, alcanzar grandes cosas allí, con mis expectativas bien en alta, de lo que yo podía hacer. Yo podía mover las sillas, yo podía subir las sillas del multiuso, subirlas al lounge arriba y después bajarlas porque por la noche había culto, poderla acomodarla, poder bañarme. Yo me acordaba que yo podía acostarme hasta tarde para levantarme temprano en ayuno, porque me iba a meter con Dios allí y después irnos a jugar baloncesto, irnos a pasar por allí en el día de juego. Ya se acostaba a dormir, pero a mí yo me quedaba en el área de juego, me quedaba con los juveniles, me quedaba con los jóvenes, mientras ellos jugaban baloncesto. Yo no jugaba baloncesto, estaba sentado, pero yo cogía el score y anotaba el score. Y estaba todo ese tiempo ahí, llegaba, me bañaba, así bajaba, comíamos y nos íbamos de nuevo para el culto. Y después al otro día volvíamos, amanecíamos hablando, contando, porque yo siempre he querido conquistar el mundo. Así que como Pinky Cerebro, ¿qué vamos a hacer hoy? Conquistar el mundo. Vamos a sentarnos en la mesa, vamos a hablar de las cosas que podemos hacer en nuestras iglesias, de las cosas que podemos hacer en tal lugar. Y siempre estábamos envueltos en eso. Inclusive se acababa el retiro domingo y escogíamos para ir a comer a algún lado, para ir de tienda, para irnos al cine. Y llegábamos a casa y al lunes a trabajar, se ha dicho. Y era una temporada extraordinaria. Pero Wilfredo me daba las noticias y yo le decía, así mismo es, Wilfredo. Llegamos a la vejez, llegamos a la madurez temprana, a la adultez temprana. Y dentro de la adultez temprana ya casi no tenemos las mismas fuerzas y las mismas energías que teníamos al principio. Así que
al finalizar mi temporada con los jóvenes antes de ser pastor, tenía la oportunidad de ir a los retiros. Ya había que acostarse temprano porque mañana hay que levantarse temprano para poder hacer las cosas. Ya en vez de subir 10, 15 sillas a la espalda por esas alditas para llevarlas al otro salón, ya teníamos que resolver porque alguien llevara una pick-up y pudiéramos poner las sillas en la pick-up. Que Dios bendiga, ya hay pick-up y mueven las sillas. Había que montar aquella carpa grandísima. El pastor tuvo misericordia y ayudó a los jóvenes en esta temporada. Y luego había que recogerlo todo. Y yo le decía a Yadi, bueno, nos vemos, vete para el cuarto, yo voy para mi cuarto a dormir. Hoy no voy a hablar con nadie. Yo necesito dormir, descansar, para recobrar la fuerza para el día de mañana, que vamos a tener un día igual de agotador que el primero. Palabra nueva que no usaba antes, agotador. Aleluya, aleluya. Luego teníamos la oportunidad de compartir en el retiro. Nos levantábamos temprano con las mismas, no con las mismas fuerzas que en el pasado, pero sí con la misma oportunidad de poder llegar e impactar. Pero el domingo no era domingo de hanging con las amistades, era domingo de llegar a casa, era comer, dormir hasta el otro día, porque al otro día se trabajaba. Y si éramos mucho más inteligentes, pedíamos el lunes para poder descansar mucho más. Las fuerzas, hermanos, se nos van agotando, se nos van desgastando, pero hay un problema mucho más importante de los lunes y mucho más importante que en un simple retiro porque hemos gastado nuestra fuerza, sino que en ocasiones han sido las circunstancias, han sido los problemas, han sido las crisis las que nos han golpeado, las que nos han lacerado, las que nos han lastimado y no tenemos fuerza ni para adorar. Porque en la temporada de gozo y de extraordinariamente podemos vivir, hemos soportado los golpes, pero llega un tiempo en nuestras vidas que los golpes son más fuertes, las lastimaduras son más fuertes, nuestras heridas son mucho más profundas y eso hace que mengue nuestra adoración, que mengue nuestras experiencias con Dios, que mengue la oportunidad de estar con Dios en su iglesia, de estar con Dios en tu casa, de estar con Dios en tu vida. Y en un abrir y cerrar de los ojos, ya no estás en Dios, sino que has disfrutado el pasado, has empezado a anhelar otras cosas que hacías y has perdido el enfoque o hemos perdido el enfoque de lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Aleluya. Y usted me dirá, pastor, le voy a contar la otra historia, si me la acuerdan, le voy a contar la otra historia más adelante. Y usted me dirá, pastor, pero ¿qué tiene que ver eso con el texto que leímos? Ahí no habla de agotamiento, ahí no habla de cansancio. Pero sí, la experiencia que Pablo está teniendo al escribir la carta de los Filipenses es una experiencia para Pablo que marca la vida de Pablo. Porque cuando Pablo está escribiendo la carta de Filipenses, Pablo se cayó de un caballo, Pablo tuvo una experiencia con Dios, Pablo tuvo una experiencia con el Jesús resucitado, cae de un caballo o de un camello, lo que usted quiera decir, cae al suelo, se levanta, queda ciego, pero la energía de Pablo es la misma energía del principio, es esparcir el mensaje de Dios a la humanidad. Y Pablo, después de 3 años de descanso y después de 3 años de estar aprendiendo o desconstruyendo y construyendo el nuevo pensamiento que Cristo llegó en su vida, comienza con toda la fuerza, con toda la vitalidad a ir a esparcir el mensaje del Evangelio, aun cuando los que estaban con él no creían ni confiaban en él. Pablo tenía toda la fuerza. Pablo se fue a predicar el mensaje. Pablo se fue a esparcir la semilla. Pablo es el fundador de muchas iglesias
Pablo es el propulsor del evangelio en Asia Menor. Pablo es el que hace 3 viajes misioneros para esparcir el mensaje que los discípulos de Cristo no esparcieron en aquella temporada. Pablo tiene demasiada fuerza, Pablo tiene demasiadas energías, pero hay una situación. Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel, porque en sus viajes Pablo recibió muchos golpes, Pablo recibió muchas injusticias, Pablo estuvo preso a causa del mensaje de Dios. Y yo no sé si usted sabe hacia dónde voy. Sí, voy hacia el corazón, hacia el cuarto oscuro de su corazón. Voy hacia ahí. Voy hacia ese lugar donde usted ha dejado la luz apagada porque no quiere que Dios toque algunas fibras que están ahí. Sí, voy hacia ahí porque es necesario que en esta mañana yo entre ahí y prenda una luz. Bueno, yo digo yo, pero no soy yo, es el Espíritu Santo de Dios. Entre a ese cuarto oscuro y lo llene de luz. Aleluya. El apóstol Pablo está enfrentando una situación difícil. Lo han detenido, lo han encerrado en una cárcel. Pablo había sido azotado, Pablo había sido castigado, a Pablo lo dieron por muerto en el piso. Pablo recibió muchos golpes, Pablo recibió traición, Pablo no lo aceptaban los mismos de los que él ayudaba. Pablo recibió rechazo de Pedro, Pablo recibió rechazo de Juan, Pablo recibió rechazo de Santiago. No lo digo yo, lo dice Pablo. Busque eso que dice en Hechos. Pablo en una ocasión está diciendo: han pasado 12 años de que yo fui, de que hablé con Pedro, de que hablé con Santiago y les pregunté, esto fue lo que Jesús me reveló a mí, esta es mi experiencia, esto es lo que yo me voy a ir a predicar. Y acordamos de que ellos iban a quedar predicándole a los judíos y que yo me iba a ir a predicarle a los gentiles. Y 12 años después yo tengo que regresar porque los judíos se han metido a la sinagoga, a las iglesias que yo he empezado a abrir y a desarrollar, a cambiar lo que Dios puso en mi corazón, lo que yo les dije a ellos y lo que ellos me dijeron que eran la verdad. Así que Pablo recibe también traición en medio de sus experiencias de vida. Y en medio de su experiencia, Pablo está preso, pero a la misma vez está agotado, está lacerado, está fragmentado dentro de una cárcel, pero sin dejar de llevar el mensaje de Cristo. Cuando usted lee esta carta, la introducción de la carta, usted va a ver a Pablo hablando a la iglesia de Filipos, animándolo de motivación, diciéndole: no se preocupen por mí, no se preocupen que yo estoy aquí, gracias por lo que ustedes me están enviando, gracias por Epafrodito que me enviaron. Ahí se los devuelvo con esta carta para que sepa que está bien de salud. Conmigo está Timoteo. Ha sido una temporada difícil. Realmente no sé si quiero vivir o si quiero morir. Léalo, está en el primer capítulo, en su introducción. Recibiendo una carta diciéndole a la gente que se habían convertido, no en la iglesia, se habían convertido en su familia. A mí me parece el viernes haberles dicho lo importante que es vernos como familia allí cuando estábamos como familia con los bultos. Porque la iglesia de Filipos no es una iglesia normal para Pablo. La iglesia de Filipos era familia para Pablo. Y una de las cosas que Pablo empieza a resaltar en el primer capítulo es que empieza a hablarle de las extraordinarias cosas que Dios ha hecho con ellos.
Y le está diciendo, no se preocupen porque yo estoy preso. No se preocupen por mis situaciones. No se preocupen por los golpes que me ha dado la vida. No se preocupen por las situaciones en particulares que me ha pasado a mí. No se preocupen por mí, porque lo que yo estoy viviendo y lo que yo he vivido es producto de lo que Cristo está haciendo en mí. Y yo me gozo en las cosas grandes que Cristo ha hecho en mí, pero me gozo también en las situaciones particulares, en las crisis que me han tocado vivir por seguir a Cristo. Hay situaciones en particulares que te ha tocado vivir, que no deberías de vivir, pero que las has vivido. Y es necesario que tú entiendas que yo me gozo en los días buenos y que no me gozo, y que me gozo también en los días que no han sido tan buenos. Que me he gozado en los momentos en que Dios me ha catapultado, pero me he gozado en los tiempos en que Dios me ha tenido que jalar una pierna y ponerme en la tierra. Me he gozado en los tiempos que he estado haciendo cosas extraordinarias para Dios, pero me he gozado en los tiempos en los que el Señor me dice, siéntate, calla, guarda silencio, quédate en tu proceso, porque ahí también estoy yo. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Este Pablo es el Pablo que tiene que decirle a la gente, ya entiendan algo importante. No se preocupen por mis pruebas. No se preocupen por mis situaciones. No se preocupen por lo que me ha tocado vivir. Sino, ¿por qué no se tienen que preocupar? Porque yo no me preocupo por eso. Porque ya yo no vivo, sino que Cristo, aleluya, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Magdiel Pérez, un joven de la iglesia en Nueva Vida, nos decía una vez en una predicación que siempre se quedó grabada en mi mente. Me decía, es que las situaciones que nos toca vivir en la vida no tienen que ver con Benigno Ríos, no tienen que ver con Yarelis Pavón, no tienen que ver con Magdiel Pérez. Tienen que ver con Cristo, porque lo medular de nuestra vida no soy yo, el más importante no soy yo, el más necesario no soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Aleluya. La experiencia, esta mañana hablaba el doctor Paz. El doctor Paz decía esta mañana que la experiencia del Espíritu Santo se ha convertido en una experiencia monótona. Él decía que la experiencia del Espíritu Santo se ha definido en si soy fuego, si soy una corriente de agua fuerte, si soy una manifestación carismática de los dones. Y él decía, no, eso no es medular, eso no es esencial. Lo que realmente es esencial es que cuando el Espíritu de Dios mora en ti, lo que significa es que Dios está viviendo en ti. Y eso es lo medular, que el Espíritu de Dios viva en ti. Aleluya. Te adoramos, Señor. El viernes hablábamos sobre la experiencia de Pablo en una carta que le escribió a su discípulo, a Timoteo. Y hablábamos de 4 puntos importantes. Que eran 3, pero que eran 4, ¿se acuerdan? Eran 3, pero eran 4. Y Pablo estaba le decía, usted, Pablo, Timoteo, tú necesitas avivar el fuego, porque hay algo que ha pasado. Los golpes, las preocupaciones, las situaciones han detenido el fuego del Espíritu Santo en ti, de ese don que Dios ha depositado en ti. Y tú necesitas avivar ese fuego. Yo les decía a ustedes que habían 4 experiencias, 4 consejos que Pablo le estaba afirmando a Timoteo. Le decía, en primer lugar, no te avergüences de quién es Dios en ti. No te avergüences de su testimonio. No te avergüences de ese testimonio y no te quedes callado del testimonio. Ve y régalo. Segundo punto, que es el punto especial que salió en la noche, fue que tú y yo nos debemos acordar
quién te salvó y quién te llamó. Eso no se te puede olvidar en el ministerio. Eso no te puede ayudar en la vida cristiana. No se te puede olvidar quién te salvó, quién te rescató y quién te llamó a hacer lo que tienes que hacer. Número 3, decía que tú necesitas retener y guardar la buena, sana palabra de Dios en amor y en fe. Y por último, tienes que proteger, tienes que guardarlo, tienes que cuidarlo, tienes que magnificar la manifestación del Espíritu de Dios que ha depositado Dios en ti, y que ese Espíritu, que es Dios mismo, reposa en ti. El doctor Paz decía esta mañana, el problema de nosotros es que nosotros tenemos un mayor problema de los que tenían en la antigüedad. Porque en la antigüedad Dios moraba en el templo. Bueno, Dios moraba en todos lados, pero para ellos Dios se quedaba en el templo con los sacrificios. Pero ahora hay otro problema. Ahora tenemos un problema mayor, porque ya Dios no se queda en este lugar, sino que Dios mora en ti. Así que cuidado cuando mientes, cuidado cuando falseas, cuidado cuando haces algunas cosas, porque cuando tú haces eso, Dios mora en ti. Te llevaste a Dios a hacer cosas que no debías de hacer. Lo detengo ahí porque esa no es la predicación de esta mañana. Esa es la predicación de esta mañana de la otra iglesia. De la mía la digo para que te la acuerdes, para que no te olvides de que el Espíritu de Dios ahora mora en ti, vive en ti, que no se queda aquí cuando sales de esta puerta, sino que llega a tu casa, que te acompaña en el carro, que te acompaña a comer, que te acompaña a los restaurantes, al trabajo. El Espíritu de Dios mora en ti en todas las temporadas. Aleluya. Y esto es un problema, porque yo quiero decirte que ni siquiera he entrado en el bosquejo de esta mañana. Pero a mí me era necesario empezar de la manera que empecé. Porque tú necesitas saber que en medio de tus experiencias de vida, en medio de mis experiencias de vida, hay un Dios que está contigo. Hay un Dios que necesita que te mantengas adorándolo en todas las temporadas. Si alguien tiene la culpa de que yo estoy aquí hablando sobre este tema, si alguien tiene la culpa de que yo esté aquí afirmando este tema, son dos personas, el Espíritu Santo de Dios y Mariel, que habló de eso en el devocional. Aleluya. Te adoramos, Dios. Mira, la iglesia de Filipos está empezando a experimentar algunos detalles, algunas preocupaciones. Porque ahora su líder, el que levantó la iglesia, al que ellos aman tanto, al que han sido desprendidos a darle las ofrendas que Pablo necesitaba para poderle alcanzar los viajes misioneros, ese líder está preso. Sin embargo, la noticia que ha recibido para Pablo allí en la cárcel es que aún él estando preso, hay algunas iglesias que han detenido el ministerio. Han detenido el expandir el mensaje de Cristo. Sin embargo, la iglesia de Filipos sigue predicando las buenas nuevas, aun cuando Pablo está encarcelado. Es por eso que Pablo los felicita. Es por eso que Pablo los motiva a continuar lo que tiene que estar haciendo. Pablo le está diciendo, a pesar de mis dificultades y de mis experiencias, no se preocupen, continúen haciendo lo que están haciendo. Aun cuando están hablando mal de mí en las otras congregaciones, diciendo que yo estoy preso, diciendo y predicando a Cristo por envidia, predicando a Cristo por ego, aun cuando están experimentando eso, olvídense, están predicando de Cristo, que es lo esencial. Sin embargo, ustedes continúen predicando las buenas nuevas que yo les he enseñado. Ahora, el capítulo 2. Estoy en el capítulo 1. La predicación es en el capítulo 2. En el capítulo 2, Pablo comienza diciendo todas estas cosas y les hace 3 preguntas o 4 preguntas esenciales para iniciar el capítulo. Les dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Hay algo que te estimula,
que vas a recibir algo, que vas a tener algo por servir a Cristo. Dice, ¿existe algún consuelo en su amor? Dice, ¿tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Son 4 preguntas medulares. ¿De quiénes son ellos? Son 4 preguntas medulares de qué es lo que cargan. Son 4 preguntas medulares que los invita a reflexionar en lo que deben de ser ellos. Porque lo que Pablo está diciendo es que en permanecer en Cristo, simplemente en permanecer en Cristo, debe ser un estímulo para seguir a Cristo. Que el consuelo y el amor que recibimos en medio de nuestras situaciones es más que suficiente para permanecer en Cristo. Que cuando estamos en conjunto, que cuando estamos en comunión, que cuando estamos en comunidad y que cada uno nos levantamos, nos animamos, nos esforzamos, que tenemos una comunión con el Espíritu Santo llena de amor y de sinceridad. Eso es esencial para seguir a Cristo. Y luego les dicen, ¿tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Si tienen un corazón tierno y compasivo, entonces ustedes son dignos de representar a Cristo en el reino. De enfocarse en hacer la obra que Cristo ha establecido para ustedes. El título de esta parte, que es el título de mi predicación, es que vivamos con la actitud de Cristo. Porque Pablo está dejando y resaltándole a esta iglesia, yo estoy pasando por crisis, ustedes van a pasar por crisis, pero la actitud que ustedes tienen que tener es la de servir, porque esa es la actitud que tuvo Cristo en medio de sus vicisitudes. Aleluya, en medio de sus dificultades. Pablo continúa diciendo, bueno, este es que siendo igual a Dios, no se aferró a Dios, no se quedó en los cielos, no se aferró a su trono como algo en que yo me tengo que aferrar, sino que se despojó, sino que soltó todo, soltó la gloria, soltó el trono, soltó todo para hacerse humano, para caminar entre nosotros, para que nosotros lo crucificáramos, para que Él pasara todas las necesidades, despojándose de la riqueza, despojándose de la gloria, despojándose de todo lo que tenía que despojarse. Y Pablo le está diciendo, y ustedes están preocupados porque yo estoy preso. Y ustedes están preocupados porque yo he estado pasando un poco de hambre. Mire, yo sé vivir con hambre, sé vivir en abundancia, pero también sé vivir cuando no hay tanto. Tranquilos, tengan paz, tengan tranquilidad, porque Dios se despojó de la riqueza. Dios se despojó de todo lo que tenía en el cielo. Y luego de eso murió, resucitó. Y Dios lo colocó en un lugar más alto. Un lugar que tiene nombre sobre todo nombre. Un lugar más alto del que estaba. Para que tú y yo pudiéramos tener una relación con Dios. Para que toda rodilla se pudiera doblar ante Él. Aleluya. Y tú te sigues preguntando y nos seguimos preguntando qué nos ha afligido, qué nos ha detenido, qué nos ha tenido en ascua. Continúa sirviendo, continúa con la actitud que Cristo tiene. Cristo fue capaz de entregarse, Cristo fue capaz de dejarlo todo por ti y por mí. Aleluya. Yo no sé si tú puedes adorar al Señor. Pablo está diciéndole, tengan la actitud, la misma actitud, tengan esa misma actitud que tuvo Cristo. No se preocupen por las riquezas, no se preocupen por las partes difíciles del ministerio, no se preocupen cuando los persigan, no se preocupen por eso. Que ustedes sean perseguidos, en que ustedes tengan las mismas aflicciones de Dios,
es parte de lo que Dios tiene para ti. Dice, yo vivo en Cristo, pero si muero, para Cristo también es ganancia. Yo gano con seguir a Cristo. Yo gano por vivir con Cristo. Pero si me tocase morir en Cristo, para mí es ganancia. Aleluya. Así que vive con la actitud, no te detengas, entrégate. No te aferres a los materiales. Aprende a humillarte. Adáptate a humillarte. Adáptate a humillarte. Humillarte es ver a otro mejor que tú. Ayúdalo a impulsarlo. Levanta a los demás. Sírvele. Sirve. Ahora, y voy a entrar en el texto. Prometo ser rapidito. En primer lugar, Pablo le dice a esta comunidad, ya bien, lo están haciendo bien. Los motivo para que no piensen en mí. Piensen en las cosas maravillosas que ustedes están teniendo en este tiempo. Siga esparciendo el mensaje del Señor. Pero acuérdense de algo. Vivan con la actitud de Cristo. Vivan con la acción en Cristo. Vivan con la actitud de Cristo. Vivan con la capacidad que tiene Cristo. Pastor, es que las cosas están malas. Recuérdense en que Cristo está con ustedes también en esta temporada. Es que nos vamos a tocar enfrentar con unas situaciones difíciles, pastor. La calor, la luz, el agua, ahora la leche ha sido racionada. Dios está con ustedes también en esta temporada. Aleluya. Pablo dice, aprendan a vivir con la capacidad de Cristo. En primer lugar, lo que ustedes tienen que hacer, adicional de lo que han hecho, es esforzarse por demostrar los resultados de su salvación. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, que tú has sido salvado. Eso tiene que ver con testimonio. Eso tiene que ver con tener la capacidad de demostrar lo que Cristo ha hecho en ti. Como Cristo te ha transformado. Como Cristo ha trabajado contigo. Como Cristo ha hecho cosas extraordinarias por ti. No te quedes callado. Yo se lo decía el viernes. Pero para que usted vea que Pablo, yo se lo digo a ustedes el viernes y se los vuelvo a repetir el domingo. Y no me echen la culpa a mí. Échense la culpa a Pablo, que se lo dijo a Timoteo y después se lo dijo a la iglesia de Filipenses. Y después se lo dice a la iglesia más adelante, a los tesalonicenses. Pablo estaba constantemente repitiéndole a las comunidades: esfuércense y hagan demostrar los resultados de la salvación que ustedes tienen. ¿Qué les está diciendo? No se olviden que ustedes son salvos y que esa salvación en ustedes ha producido un cambio de transformación. Así que esfuércense para que ese cambio de transformación lo puedan ver los demás. Hey, pastor, ¿y para qué la gente quiere saber mi cambio de transformación? Es que Jesús dijo algo bien importante. El problema de eso lo tiene Jesús. Porque Jesús en un momento dado hace una oración al Padre. Y en medio de esa oración al Padre, Jesús resalta unos datos importantes. Jesús empieza a orar por sus discípulos. Y en medio de su oración, Jesús empieza a profetizar. Empieza a orar no por el ahora, sino por el después. Jesús empieza a orar y empieza a pedir no solamente por los 12, sino por los demás que van a recibir los 12. Y empieza a orar y empieza a decir: Señor, que estos 12 que están aquí, estos 12 manduletes que están peleando por quién va a estar a la derecha y a la izquierda, que están peleando con que no quieren saber y no quieren hacer y quieren hacer y otros no quieren hacer y otros están peleando porque quieren gobernar, quieren hacer un caos aquí, que estos 12 manduletes que te están empezando a dividir sean uno, que sean uno solo, como tú y yo somos uno.
La oración de Jesús es que esos 12 manduletes que a Jesús le costó que fueran a trabajar, que a Jesús le costó que hicieran el trabajo de esparcir la semilla, que Jesús los preparó y que después que los preparó muere, y después de muere ellos están por ahí volviendo a pescar y volviendo a hacer lo que Jesús no les dijo que hicieran. Jesús les está pidiendo a estos 12 que tengan la capacidad de mantenerse unidos como tú y yo nos mantenemos unidos, porque los que los van a ver, si ellos se parecen unidos, van a creer que yo soy real. Así que Pablo les está diciendo a esta iglesia: esfuércense en su salvación, en producir los efectos que han hecho en tu vida, los cambios y las transformaciones que han hecho en tu vida, porque los que van a verlos van a creer que Jesús es real, van a creer lo que tú has tenido, van a creer y van a anhelar lo que tú has tenido. Esfuérzate, iglesia. Da testimonio reflejando el carácter, la actitud, la aptitud de Cristo. Aleluya. Número 2. Hagan todo sin quejarse y sin contienda. Que mucho me dijo eso mi pastor. Esto no es una palabra para ustedes nada más, es una palabra para mí. Mi pastor me decía constantemente: Filipenses 2:14, Filipenses 2:14, Filipenses 2:14. Haz las cosas sin quejarte, haz las cosas sin murmuración, haz las cosas con la capacidad que Cristo te ha dado, que Cristo lo dejó todo, fue a la cruz sin quejarse. Cuando Pedro se levantó y va donde Jesús y le dice: Jesús, ¿para dónde vamos? Para Jerusalén. Pero ahí tú vas a morir. Pues vamos para Jerusalén. Y Pedro le dijo: no, vamos para el otro lado, porque para allí está la muerte tuya. Y Jesús le dijo: yo no me voy a quejar, muchacho. Deja la murmuración, apártate de mí, porque Dios ha establecido un propósito. Dios ha pedido un propósito para mí. Dios ha preparado un camino para mí. Dios ha preparado un camino para ti. Deja de quejarte. Dios es bueno en todas tus temporadas. Aleluya. Deja de murmurar, que la murmuración confunde. Deja de murmurar, porque la murmuración confunde. Si no me crees, mira el pueblo de Dios que murmuró y se quejó en el desierto. ¿Acaso no los dividió? ¿No los confundió? Dios no detuvo su promesa para que algunos se desaparecieran, para que los que no fueron contaminados con la queja y con la murmuración pudieran alcanzar la tierra prometida. Deja de quejarte y de murmurar. Que quizás la tierra prometida que Dios ha establecido para ti se ha estado deteniendo porque tú te has estado quejando y murmurando. Cuidado, iglesia, esto es pecado. Cuidado, iglesia, porque esto es pecado. Deja de hablar mal de tu hermano. Deja de quejarte de tu hermano. Deja de murmurar en contra de tu hermano. Al contrario, ayúdalo. Al contrario, levántalo. Al contrario, abrázalo. Al contrario, ámalo. Adoramos, Jesús. Número 3. Lleven una vida limpia e inocente. Pastor, ¿qué es eso? ¿Que me tengo que bañar todos los días? Sí, te tienes que bañar todos los días, pero eso no es lo que significa. Va mucho más allá de esa limpieza. Que te mantenga limpio espiritualmente. Que tenga la conciencia de no pecar. Que lleves una vida conectada a la palabra de Dios y que vivas en ella, pero que tengas la capacidad de tener la inocencia para poder llegar a otros. Que deja de estar viviendo y caminando en lugares turbios. No, pero es que Dios nos mandó a llevar el evangelio a toda criatura. Sí, pero no te mandó estar en el pop. No te mandó a estar en la barra. Cuidado, pues ¿dónde te expones? Sé inocente, pero también sé astuto.
Cuidado hacia dónde te acercas. Cuidado hacia dónde vas. Cuidado en dónde pisas. Sé astuto. Sé astuto. Sé inocente. Mantén una vida limpia. Mantén un testimonio limpio para que la gente no esté murmurando de ti. No mientas para que la gente no te diga embustero. No peques para que la gente no te diga hipócrita. No señales cuando tú no tienes piedra, cuando tu ventana es de cristal, para que la gente no tenga que acusarte. Mantente firme en el Señor, pero a la misma vez mantente limpio. No te confundas, no tentes al enemigo, no te sientas más fuerte. Hay veces que mis amistades me llaman para janguear y yo soy fuerte, yo sé lo que tengo que hacer, pero no voy. Porque trato de mantener mi conciencia limpia. Trato de mantenerme limpio y puro. No porque ellos estén sucios, sino para que la gente no vaya a murmurar. Sino para que la gente no vaya a hacer comentarios de mí. Yo trato de mantenerme limpio, evitando todos los señalamientos. Cuídate. Vive inocente. Vive inocente. Que no te encuentren culpable en algún lugar. Que no te encuentren culpable en algún dato. Vive inocente. Y número 4. Brillen con una luz radiante. Brillen con una luz radiante. ¿Qué significa eso? Que necesito tener brillo. Las mujeres y los hombres ahora se buscan brillo. Allá, Andrés tenía brillo el viernes en el pelo. Decía, se me fue el brillo. Brilla con la luz radiante que Cristo ha depositado en ti. Que esa luz cubra cada espacio, cada cuarto, cada puerta que hay en tu corazón. Ábrela para que esa luz te llene. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué yo necesito tener una luz brillante? Bueno, Jesús habló también de eso. Jesús le dijo, ustedes son la luz del mundo. Tú que estás ahí en tu casa y que has aceptado al Señor y que vives por el Señor, y ustedes que estamos y los otros que estamos aquí en la iglesia, son la luz del mundo. Y Jesús dijo, una luz no se pone debajo de la mesa, una luz no se esconde debajo de la silla, sino que ahora la ponemos ahí arriba en la lámpara. Ahora la ponemos en un lugar alto para que pueda alumbrar y cubrir todo el terreno. Sé una luz que seas capaz de que te coloquen arriba para que puedas alumbrar con tu luz, con la luz que ha puesto Cristo en ti, puedas alumbrar y cubrir los corazones de los demás. Sé lumbrera. Sean luces que puedan alumbrar a los demás. No hablen mal. Hablen palabras de bien. Que la gente que está alrededor tuyo no tenga una queja, sino que se acerque a ti porque tu luz lo puede alumbrar. Y por último, aférrate a la palabra de Dios. Mira lo que te dice Pablo. Sé capaz de despojarte. No te aferres a las cosas materiales. No te aferres a estas cosas. Si te vas a aferrar de algo, aférrate de la palabra de Dios. Agárrate de la palabra de Dios. Vive por la palabra de Dios. Léela, medita, conéctate con ella. Conéctate con ella y con Dios. Conéctate con ella y con el Espíritu Santo, como les decía yo el viernes. Conéctense con ella. Pablo termina diciendo, para que yo pueda saber que mi trabajo no ha sido en vano. ¿Se acuerdan que no estaba? Yo lo leí. Para que mi trabajo no haya sido en vano. Si Pablo estuviese en el cielo ahora, porque todavía los muertos en Cristo no han resucitado, así que Él no está en el cielo ahora. Por lo menos ese es mi pensamiento. Pero cuando Pablo llega al cielo y se reúna con Cristo, Pablo pueda decir,
Oh, mira las lumbreras. No fue en vano mi caminar. No fue en vano los azotes. No fue en vano que estuve preso. No fue en vano que me crucificaron. No fue en vano que me llevaron a la isla de Patmos. Ese fue Juan. No fue en vano que me crucificaran boca abajo. Ese fue Pedro. No fue en vano que nos picaran por la mitad. No fue en vano en que yo haya pasado por vicisitudes. No es en vano, Mariel, las situaciones que tú has experimentado. No es en vano las experiencias de Efraín. No es en vano las experiencias de Isael. No es en vano las experiencias de Michael. No es en vano las experiencias de Carmen y de Anita y de Yareli. No, déjenme mencionarlos a todos porque no quiero que alguien se me quede afligido. No es en vano las experiencias de los pastores, ni de Keila, ni de Margarita, ni de Matilde. No es en vano de mi papá y de mi mamá. No es en vano las de Gaby, las de Mariel, las de Ángel y las de Derek. No es en vano las de Melissa. No es en vano las mías. Porque un tiempo cuando nos reunamos con Dios vamos a poder ver a nuestra familia, a los que les llevamos el mensaje, a los que estuvieron con nosotros. Yo me imagino que cuando Pablo, cuando Pedro, cuando Juan, cuando Santiago, cuando Martín Lutero, cuando Guille Ávila estén todos en el cielo, van a decir: no ha sido en vano, Yadi, no ha sido en vano el trabajo que cargamos, no ha sido en vano los golpes que nos dio la vida, no ha sido en vano el ministerio, porque hay gente que necesita saber que vivimos y que los demás vivirán en la actitud de Cristo nos ha permitido vivir. Vive con la actitud de Cristo, tú que me ves desde lo lejos. Ten la oportunidad de que Cristo esté en todas las temporadas de tu vida. Cristo es bueno. Cristo es extraordinario. Vive sabiendo que Cristo también vivirá en ti. Permítanme orar. Señor, te adoramos. Dios, te bendecimos en esta hora. Nos acercamos una vez más al trono de tu gracia, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra que es viva y eficaz para nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre amado, porque en medio de nuestras experiencias de vida podemos recordar que hemos recibido golpes, que hemos pasado por situaciones difíciles, pero saber que las situaciones que he pasado yo como pastor, los sacrificios que me ha tomado poner en riesgo, las cosas que he dejado para estar en este lugar, Señor, son extraordinarias cuando puedo ver a mi congregación aquí, Señor. Cuando puedo ver que cada uno están pasando los esfuerzos, pero están alcanzando las metas que tú les has puesto, Señor. Cuando puedo verlos a cada uno de ellos y poder que pueden alumbrar a los demás con la luz que tú has depositado en ellos, Señor, yo doy gracias. Me siento satisfecho de todo lo que he perdido, porque todo lo que he perdido es ganancia por los resultados que puedo ver con mi iglesia, Señor. Gracias por aquellos que nos ven a la distancia, Señor. Que la luz nuestra, que esta palabra que es viva y eficaz y que es más cortante que una espada de doble filo, Señor, llegue al corazón de ellos, Señor. Y que la luz que nosotros podamos tener, Señor, que ha sido dada por ti, también le alcance a ellos allá en los hogares, Padre amado, y que puedan recibirte a ti como su Salvador, que puedas depositarte a ti mismo dentro de ellos, que es el Espíritu Santo, comience a vivir y a morar en ellos, Señor. Que la experiencia extraordinaria que yo vivo y que yo tengo no sea solamente una experiencia de fuego y de agua, sino que tú vivas dentro de ellos cada día, o sea, en cada temporada, Señor. En las temporadas buenas, pero también en las temporadas que han sido no tan buenas como esperábamos, Señor. Sé tú dándole fortaleza, sé tú llenándonos de fuerza, sé tú llenándonos de tu amor inagotable para poder alcanzar la actitud que tú has puesto en nosotros, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.